¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerte aquí, Rosanetti Barrios. Hace mucho que no te veía, aunque sea por Zoom, pero me da muchísimo gusto saludarte. Gracias, María, igualmente. Igual contigo, María Fernanda Vergara, hace rato que no nos veíamos. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, María, gracias por invitarme. Y Alexandra, a ti, felizmente voy a verte todas las semanas. Un privilegio para mí. El privilegio es mío, María. Buenas tardes a todas. Rosanetti, si te parece, pues tenemos que abrir con este tema. López Obrador quiere un nuevo modelo eléctrico para México. Bueno, nuevo es un decir, porque en realidad es viejo, es muy, muy viejo. Quiere que las energías renovables, en suma, que son más baratas, que son más limpias, sean una especie de actor de reparto, ¿no? De actor secundario. Y pues para esto endureció las condiciones en las que se pueden operar, por ejemplo, plantas solares, plantas eólicas. Y Rosanetti, pues conocemos los traumas que tiene el presidente en materia económica, ¿no? Esta especie pues de añoranza que tiene por tiempos pasados que no van a volver, Rosanetti. Dime, ¿el presidente quiere revivir a un muerto? El presidente quiere que el Estado se encargue de proporcionar toda la energía que requiere el país como era antes, por ahí de los 80 y para atrás, efectivamente. No sé por qué, es una ideología, evidentemente. Él se encuentra con un modelo constitucional que permite la competencia de iniciativa privada directamente frente al Estado y eso no le gusta. Definitivamente no está de acuerdo con eso. Él prometió respetar el marco legal. Él dijo, bueno, pues ya me lo encontré así, no pasa nada. Sin embargo, este acuerdo al que tú te refieres, que sacó la Secretaría de Energía el viernes pasado en medio de un proceso muy desordenado, realmente limita completamente, le da unos superpoderes al operador del sistema que se llama SENACE, para que de manera muy opaca el SENACE pueda decidir quién sí puede generar y quién no. Y el argumento, sí, hay un énfasis contra las energías renovables, con un argumento de la intermitencia. ¿Qué es esto? Y te lo ponen ellos, es cierto, de repente pasan las nubes y el sol, vamos, la celda no recibe la misma radiación de luz, o en la noche, que es uno de los argumentos de los funcionarios, donde dicen, es que en la noche no generan estas plantas. Pues no, en la noche no generan esas plantas, pero está planeado el sistema, cuando se conectan las plantas, es porque ya antes de SENACE les dijo, oye, tú necesitas todo esto para que no vayas a provocar un problema en el sistema eléctrico. Entonces, las reglas para que operen con seguridad ya están ahí, ya se les exige, y ahora, por razones que pueden ser de otro tipo, como el hecho de que Pemex va a producir más combustóleo, ahora se les endureció exactamente la regla y ya no van a poder estar operando como operaban antes, si es que esta política pues prospera. Alexandra, ya que Rosanetti habla de marco legal, en los hechos, López Obrador está revirtiendo la reforma energética, pero sin cambiar las leyes. No se pueden cambiar así las reglas del juego, ¿no? Justo era un poco mi pregunta, María, porque sí hemos visto un desmantelamiento de la reforma energética a través de quitar la autonomía a los órganos reguladores, etcétera, y lo hemos visto en muchos sectores. Y una de las preguntas que tengo para Rosanetti es, que dices que ahora estas nuevas reglas le dan más fuerza al SENACE, pero dirías que el SENACE, a diferencia de hace un par de años, está doblegado a la CFE y a Secretaría de Energía como no habíamos visto antes, porque sí parece haber ahí una pérdida de autonomía, casi CFE diciéndoles a ellos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Antes del cambio constitucional de 2013, el SENACE formaba parte de la CFE. Entonces el SENACE, el director del SENACE, su jefe era el director de la CFE. Así era antes. Pero como se cambió el modelo y la Constitución dice que está sujeto a competencia, se crea un SENACE autónomo que tiene que darle juego a todo el mundo para que se cumplan los principios de competencia.
Tu observación es muy correcta. Les pongo este ejemplo. Empiezan a llegar amparos contra un acuerdo que sacó el SENACE antes de la política y que limitaba las pruebas de las plantas renovables durante el tiempo que dure la pandemia. Y empiezan a ganar, empiezan a recibirse las suspensiones judiciales. Y el que contesta, de repente hay un comunicado público que habla del tema y que dice que SENACE se va a defender, es la CFE. Nadie entiende por qué la CFE está hablando a nombre del SENACE si el SENACE es autónomo. Esto es un botón de muestra de esta pérdida completa de autonomía a la que tú te refieres. La Secretaría de Energía, que es quien emite la política, efectivamente, al darle estos poderes, digamos, que rebasan lo que dice la ley al SENACE, está también dándole un rol muy fuerte a la CFE. Lo dice la política puntualmente. Ahora la CFE va a participar en el proceso de planeación eléctrica. Eso ocurría antes del cambio constitucional, pero ya en un mercado de competencia, pues no es así. Sin embargo, la Secretaría de Energía vuelven a cambiar. Efectivamente, estamos regresando vía un acto administrativo a un marco legal que no es el que tiene la Constitución. Un CFE, un CFE que pone las reglas otra vez en vez de ser uno de los competidores en un mercado abierto, ¿no? Ahora, María Fernanda, ya hemos hablado de cómo las decisiones económicas de López Obrador han creado desde iniciado el sexenio incertidumbre, cómo han ahuyentado las inversiones. Ahora, dime, ¿esto puede revertirse o no tiene marcha atrás? ¿Te refieres a un cambio de decisión de la política pública o algo en cuanto a la afectación de la opinión pública? A ambas. Bueno, en términos de echarse para atrás, en términos de la política pública, creo que no. Hemos visto ya en repetidas ocasiones por llamarlo de alguna manera, perseverancia en los temas. Por el lado de la política pública no veo que vaya a haber un echarse para atrás. Por el momento, pues toda la parte de litigios, de los amparos, etcétera, pues por supuesto que está poniendo en pausa el asunto. Y pues por supuesto el gobierno tendría que medir realmente el costo-beneficio de meterse en cosas que pueden realmente llevar años de conflicto legal e incluso en los propios parámetros de sus objetivos, pues ponerles unos enormes obstáculos, ¿sí? Y por el lado de la opinión pública, bueno, es interesante lo que pasa con este tema. Hay como dos asuntos en tensión sobre la posición de la gente sobre estas cosas. Por un lado, está este discurso de López Obrador sobre los contratos leoninos famosos, ¿no? Este sector privado al que él llama, pues, mafia del poder, etcétera, y que de alguna manera lo describe como que ha abusado al amparo del poder público, ¿sí? Ese discurso tiene sin duda un atractivo importante en la mayoría de la opinión pública y es la narrativa que está tratando de colocar el presidente. Sin embargo, en este tema, donde también se involucra cuál es la visión de país que tenemos hacia el mediano y largo plazo, es decir, si vamos a querer utilizar energías limpias o no, si nos vamos a subir al tren del mundo hacia donde todo va, ¿sí? Y en positivo se va, ahí la posición de la gente está totalmente en contra de la visión del gobierno. Es decir, el gobierno está mucho más tendiente a ir y privilegiar el tema de los combustibles fósiles, mientras que la gente está realmente subida en el tren de las energías limpias, ¿sí? Y también esto tiene mucho que ver, y ahora con la coyuntura del COVID se está agudizando esta reflexión que tiene que ver con cómo vivimos y qué queremos hacia el futuro, ¿sí? Y el tema de cambio climático está muy presente en la gente, cada vez más hay una mayor masa crítica al respecto, que considera que la manera en la que nos vinculamos con el medio ambiente tiene que cambiar radicalmente. Rosanetti, ¿qué esperas de esta batalla legal que ya se está librando, como decías, en tribunales, ¿no? Porque el presidente se ve muy echado para adelante, él ya dijo que va a defender sus decisiones
en tribunales y pues la iniciativa privada claramente no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Tú Claro, crees, por otro lado, que el gobierno, como dicen, está cometiendo un abuso de autoridad? Está definitivamente, digamos, tomando decisiones que rebasan sus facultades. Tan es así que las primeras decisiones, insisto, judiciales ya son de suspensiones a los actos emitidos por el SENACE anteriormente. ¿Qué sigue entonces? Desafortunadamente, esto es algo que de verdad es terriblemente lamentable, pues sigue la polarización. A mí me gustaría, tú dijiste lo que dice el presidente, me voy a defender. Ojalá hubiera dicho eso. El presidente dice que se defiendan porque yo voy a seguir defendiendo los intereses de los mexicanos. Aquí hay un discurso claramente nacionalista en donde lo que se ha puesto, digamos, el contrapeso del presidente es todo lo anterior era corrupto, todo estaba mal hecho y yo lo estoy corrigiendo. Y con esa carta en blanco que parece que el presidente tener, con eso se sigue rompiendo sin demostrar absolutamente nada en materia de corrupción. Yo creo que después de todos estos meses, si encontraron corrupción, ya debían haberla manifestado, porque además, de acuerdo a nuestro marco legal, si un funcionario legal sabe de un acto de corrupción y no lo denuncia, pues es cómplice. Entonces llama mucho la atención que sigan acusando corrupción sin que haya una sola prueba de esas acusaciones. Seguimos avanzando entonces en esta forma, digamos, que tiene de dividir, de acusar, porque si defiendes lo que él está acusando como corrupto, para él en este discurso te vuelves parte de este universo de corrupción. Entonces, ¿qué espero? Que se nos va a ir el sexenio en estas batallas legales por defender lo que ya existe y desafortunadamente sin que haya ya el menor interés por invertir en México. Esto no afecta solamente al sector energía. El sector energía no es el mercado final. La energía es un medio para que México crezca, para que haya bienestar, en palabras del presidente. Y nos pone en desventaja en todo sentido. Absolutamente. Tenemos un sistema energético que requiere muchísima infraestructura para que tengamos energía barata y de buena calidad. Y para que las poblaciones más necesitadas tengan acceso finalmente a los servicios básicos que en esta pandemia están claros. Falta reforzar el sistema de salud y el sistema educativo. Y todas esas inversiones, en vez de dirigirse hacia el sector energético para que CFE tenga otras plantas, la verdad es que podrían dirigirse a construir hospitales, escuelas, para hacerles llegar el internet a esas familias que menos tienen y tengan la oportunidad mínima de insertarse en el desarrollo. Entonces ese es el costo para México. El costo para México es pérdida de bienestar. De una manera irónica, digamos, frente a lo que busca el presidente. Esa sería mi opinión en esa situación. Lo decías hace unos minutos, que una de las motivaciones de estas decisiones es el uso del combustóleo, el combustóleo que va a salir de la nueva refinería Dos Bocas si en algún momento se termina de construir y que se tiene que de alguna manera aprovechar. Carlos Elizondo ponía este argumento sobre la mesa hace unos días en su columna de Reforma también, diciendo las decisiones se están tomando más alineadas al interés de Dos Bocas que al interés de todos los mexicanos. Yo les quisiera hacer la pregunta de regreso y me encantaría escuchar tu opinión, María. Si creen que genuinamente el presidente entiende las implicaciones de estas decisiones, y Rosanetti, ahorita tú lo decías, esto quiere decir que la energía va a ser más cara para todos los mexicanos, que pagamos nuestra luz todos los bimestres. ¿El presidente sabe estas implicaciones? ¿Está mal asesorado? ¿Es una promesa de Manuel Bartlett y de Rocío Nale de que esto le va a dar más poder al Estado y simplemente no está viendo las repercusiones de las acciones? ¿O cómo nos explicamos que algo que tendría un impacto de manera tan directa en el bolsillo de cada mexicano se esté cambiando o retrocediendo en este sentido? ¿Cómo la ves tú, María Fernanda? Yo creo que por supuesto que se da cuenta de lo que está haciendo, pero me interesa muchísimo escucharte a ti primero.
A mí me parece que se trata de un discurso que él tiene muy interiorizado y que si la realidad no se adapta al discurso, pues peor para la realidad, ¿sí? Creo que justamente estas 2 últimas semanas han sido justo el momento, ha habido varios, pero yo creo que uno de los más importantes de un esfuerzo del presidente por mantener cierto optimismo narrativo de todo su proyecto y de la situación crítica específica de la pandemia y un fuerte y dramático contraste con la realidad en muchos de los aspectos, ¿sí? Creo que eso es como lo que define estas últimas 2 semanas. Lo hemos visto en términos de el propio manejo de la pandemia, en términos de salud, en términos de el paquete económico que el gobierno federal está ofreciendo y que a todas luces resulta insuficiente, ¿sí? Pero al mismo tiempo en que es más claro para todos la insuficiencia de ese paquete económico, es el momento en el que el presidente nos ofrece un texto precisamente para retomar los principios básicos por los cuales él reordena las prioridades de la vida nacional, ¿sí? Entonces hay una lucha en eso y es donde más disonancia, creo que en todo lo que va del gobierno, me parece que este es el momento en el que más disonancia estamos viendo de eso. Sí. Pero Bueno, esta esquizofrenia, perdón María por interrumpirte, pero esta esquizofrenia es casi una herramienta del día a día del presidente, porque lo vemos con el discurso de inicio de su gobierno diciendo la cuarta transformación va a abrazar el medio ambiente y la biodiversidad en México y al mismo tiempo anuncia estas acciones. Lo vemos con un presidente que dice la cuarta transformación será feminista o no será, y al mismo tiempo no le cree a las mujeres que reportan violencia doméstica. Lo hace todos los días, todo el tiempo, y honestamente lo estamos viendo también en la pandemia. ¿Es sostenible? Mira, es interesante lo que dices. Yo no creo que sea eso en sí mismo una herramienta discursiva, no me lo parecería. Sí, la polarización que mencionaba Rosanetti hace un momento, pero no esta parte. Esta parte creo que sí tiene que ver en cada uno de los temas con una cosa diferente. En la parte económica, donde, a ver, la disonancia entre el discurso y la realidad en lo económico es muy interesante. El presidente está diciendo que primero los pobres, como lo ha dicho siempre, y como además es un objetivo loable que este país necesitaba como colocar en el centro. Sin embargo, bueno, nos está diciendo, vamos a encaminar todo al 70% de los de abajo, pero el 30% de los de arriba también van a tener su chance, no se preocupen, aquí vamos a considerar a todos. Pero ¿qué está pasando en la realidad? La realidad es dramáticamente distinta. Prácticamente el 50% de la gente que está por debajo de la línea de pobreza no recibe apoyos sociales, ¿sí? Ni los va a recibir, incluso con el incremento que va a venir en los próximos meses. Justamente la parte más gruesa de la población económicamente activa, que son los empleados, pensemos en los meseros, en la gente que trabaja en el turismo, etcétera, son justamente los olvidados del paquete económico de la contingencia en este momento, ¿sí? Y bueno, esta discordancia para los ciudadanos está haciendo como, hace unos días platicábamos sobre cómo han sido las etapas discursivas de la pandemia. Bueno, pues la primera fue el momento de las estampitas y del no pasa nada. Luego fue el momento del explicador López-Gatell y en este momento es el del contraste dramático con las realidades, tanto en salud como en lo económico. Ahora, yo pienso que seguimos el término que usas, Alexandra, esquizofrenia, ¿no? Seguimos pensando en estos términos porque el discurso más bien hace ruido, ¿no? Y el discurso no es coherente, pero sí las acciones de López Obrador. Totalmente. Términos, creo que hay que dejarnos de fijar y de poner atención en lo que dice y concentrarnos en lo que hace. Y si seguimos la pista y el hilo a sus acciones, es perfectamente coherente y es tiempo de que todos dejemos de estar esperando quién sabe qué cosa de él, ¿no? Porque ya sabemos a dónde va, Rosanetti. Yo les puedo decir, si ustedes leen el proyecto de nación que sacó Morena,
si leen hacia una economía moral, y el último manifiesto que acabas de mencionar, Fernanda, dicen exactamente lo mismo. O sea, él tiene unas líneas de acción, digamos, estratégicas, que sigue al pie de la letra, que no ha modificado en absoluto sus programas sociales ABC. El tema de energía es el Estado, Pemex produce petróleo, Pemex refina y se acabó, y con eso, nada más con eso vamos a tener gasolina barata, y ese es el único objetivo de política energética. Y en materia de electricidad, CFE va a generar y van a bajar las tarifas. Punto. Eso es lo que él tiene, el Tren Maya, los árboles. Esos proyectos los ha venido trayendo en los últimos 18 años. Coincido, es absolutamente congruente. El elemento, digamos que ya teníamos todos varias dudas sobre si esto pudiera ser suficiente para lograr hacer crecer la economía 4% a estas alturas. Bueno, para mí resulta por demás complicado aceptar que en medio de la peor crisis que hayamos podido vivir como humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, no haya capacidad de ajuste. Es exactamente lo mismo que vengo diciendo 18 años, con pandemia, sin pandemia, con crisis de los hidrocarburos, o sin, pase lo que pase, este es mi programa. Por eso estoy convencida, no se va a ajustar. Esa es la parte realmente preocupante. Coincido contigo, María, no va a haber cambio en la política de ninguna manera, ni en la energética, ni en la social, ni en ninguna otra. Entonces, el tema es qué va a hacer este país que se está enfrentando a una crisis económica que no tiene precedente porque es global, entre otras cosas, y por la destrucción que ya estamos viviendo de el empleo y de la demanda agregada, digamos. Entonces, esa es la realidad, coincido perfectamente. No debemos ni sentirnos sorprendidos, en todo caso, pues entender que no va a haber ajuste y sobre eso moverse como sociedad civil. Sí. María Fernanda, en temas tan polémicos como puede ser militarizar la seguridad, la opinión pública respalda al presidente. Hasta donde sé, su plan económico o su no plan económico, ¿no?, tras pandemia, también está siendo respaldado por el presidente. Perdón, está siendo respaldado por la gente, ¿no? El presidente. Algo deslizaste hace un rato sobre estas decisiones controvertidas, pero me gustaría que nos explicaras más cómo funciona la opinión pública en temas tan puntuales, económicamente tan puntuales como estos. Mira, ahorita estamos en un momento especial en muchos sentidos, obvio, la pandemia, el tema de salud, etcétera, y en términos de opinión pública también es un momento especial. Es uno de esos momentos donde hay una amenaza externa que es comparable con asuntos como una guerra a la que un país se enfrenta, ¿no? O en este caso se trata de un virus, de algo desconocido que genera miedo y genera incertidumbre entre la ciudadanía. Y esto genera un efecto que se llama Rally Round the Flag, y lo que significa es simplemente que la gente tiende a dar un bono adicional de aprobación a el presidente que está al frente, ¿sí? No se trata de una evaluación de su trabajo, se trata de un bono por situación crítica. Pero en ese su propia economía. O sea, ¿cómo sucede eso cuando está atentando contra la economía de las personas, de las familias? Lo que pasa es que todavía esa información no llega del todo y va a tardar en llegar. Porque, ¿qué pasa? En este momento, mira, este efecto de bono tiene una fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad está dada por el momento en el que nueva información es adquirida por los ciudadanos, y los ciudadanos pueden identificar cuál es el grado de responsabilidad en los resultados por parte del presidente. En este momento, ¿qué pasa? La amenaza es enorme, la gente sabe que este fenómeno es mundial, ¿sí? Saben que se está afectando la economía en todas partes, y todavía es difícil para la gente identificar cuáles son las acciones
del gobierno federal que están teniendo o no un impacto en su propia vida, ¿sí? Pero ya estamos entrando en la fase más compleja para el gobierno federal porque es cuando la gente ya va a empezar a tener este tipo de información. Sí, hasta ahorita ha gozado de ese bono y como te decía hace un momento, el tema de colocar toda esta información y a los técnicos al frente del tema de la pandemia, que fue lo que logró colocar en la opinión pública con el tema de López-Gatell, fue un momento muy positivo que se engarzó con este tema del bono, ¿sí? Y bueno, finalmente fue todo el periodo en el que se endurecieron las medidas, se llevó a cabo ya el quédate en casa, la gente empezó a tomar conciencia, etcétera, etcétera. Todos estos procesos van un poco más lento de lo que nosotros que nos dedicamos a esto todo el tiempo estamos viendo, ¿sí? La opinión pública pues está en sus cosas y en las clases y los niños y etcétera, toda esta vida que les ha cambiado tan radicalmente. Y la información finalmente acaba llegando con un poco más de retraso. Pero ya en este momento ya está ocurriendo también una disonancia en este tema, donde los ciudadanos están viendo un discurso triunfalista por parte del presidente, ¿sí? Estamos domando la pandemia, ya estamos aplanando la curva, tenemos todo bajo control, y unas realidades muy distintas que están viendo no solo en los medios de comunicación, sino también ya con gente cercana, el conocido del conocido, etcétera, donde ellos mismos están pudiendo llenar esos vacíos de información. Alexandra, tú tenías esta preocupación, según platicamos antes, porque el presidente, otra de las cosas que quiere ahora es que midamos diferente, ¿no? Quiere nuevos índices, no quiere hablar del PIB, quiere medir en función de otras variables, ¿no? Como la felicidad, pero, híjole, por supuesto que nada sustituye a la felicidad, pero es difícil ser feliz sin trabajo, ¿no? Es difícil ser feliz si no puedes sostener a tu familia. Nadie está hablando de riqueza, ¿no? Ya, vaya, nadie está hablando de riqueza, estamos hablando de supervivencia, literalmente. Uh-huh. Sí, María, y yo creo que viene al caso una de las preguntas que hemos hecho tú y yo y que nos hemos hecho entre nosotras en mesas pasadas, que es, ¿qué de esto va a seguir arrastrándose a las elecciones del próximo año? Al final, estos incrementos en lo que van a pagar los mexicanos del bolsillo en términos energéticos es algo que cuánto tiempo va a tomar en trasladarse al recibo. Sería una primera pregunta. Y número 2 para María Fernanda es, ¿crees que esta crisis la vamos a seguir arrastrando y va a ser una carga importante para el partido Morena y para el presidente rumbo a las elecciones del próximo año, más allá de los discursos? Otra vez, tú lo decías muy bien, María, más allá de lo que diga el presidente sobre si lo que importa es la felicidad, que si lo que importa es el bienestar que no se puede medir con el PIB, al final del día, lo que sí pueden medir y sentir los mexicanos es cuánto les cuesta pagar la vida, si su familiar se murió o no, si se quedaron sin su pequeño patrimonio, si pudieron volverse a contratar en el sector formal después de esta pandemia. ¿Cómo la ven? Pues mira, desde el punto de vista energético, decías, ¿cuánto va a tardar esto en verse en el bolsillo, en la factura que pagamos por la luz? Yo te diría, está bien pensado el plan. La CFE obtuvo un cambio en la metodología tarifaria el año pasado por parte de la CRE, de forma tal que todos los cambios tarifarios se van suavizando. Tienes un año, pues, para empezar a ver cualquier cambio. Entonces, de ahí que se atrevan con tanta seguridad de decir que no va a subir más que la inflación, ¿no? Sí, sobre todo para la tarifa que está subsidiada. Ahí sí, las tarifas industriales sí suben. Ese es un tema. Pero el otro, que no se ve así. Y perdón, Rosanetti, por interrumpirte, pero en lo que los ciudadanos no ven es que en todo este tiempo que se suavizan los costos directos, lo seguimos subsidiando los mexicanos. En esencia, sí lo seguimos pagando nosotros. Es que eso no lo ves en la factura. Y entonces, cuando la gente no lo ve en la factura, cree que no lo paga. No lo sientes inmediato. Quería hablar rápidamente de Pemex. Pemex, esa empresa que tiene unos números brutalmente preocupantes, que tiene unas pérdidas terribles, a la que se le ha obligado a producir petróleo y a producir gasolina, perdiendo dinero de una manera infame.
¿qué va a pasar con esa empresa? La vamos a rescatar los mexicanos. Ya el sector financiero, pues ya está claro, Pemex no puede pagar su deuda. Eso es lo que quiere decir haber perdido el grado de inversión. Por lo tanto, el gobierno le hace todos los mexicanos, vamos a terminar pagando la deuda de Pemex. Eso que hoy no se va a ver probablemente en la factura de nada, se va a ver en el bienestar, en el no tener acceso a una mejor vida, porque vamos a estarle pagando la factura a Pemex, quien está obligado a producir petróleo. Adelante, María Fernanda. Ahorita te interrumpo para preguntarte otra, pero... Sí, simplemente con esto que dice Rosanetti, qué irónico, ¿no? Con el tema de no socializar las pérdidas, de las que habla tantísimo el presidente, y justamente lo que estás diciendo es eso, la socialización de las pérdidas y las ganancias, quién sabe en dónde, ¿no? Porque ni siquiera queda claro para qué ni cómo. No hay ganancias. No hay más que socializar. No hay más que puras pérdidas. María Fernanda, en términos más políticos, ¿no? ¿Pueden convivir dos visiones sobre la energía tan contrapuestas? Porque creo que más no es posible, como la de Nalle y Bartlett con otras más moderadas como la de Brad o Romo. O sea, es posible, ya no digamos discursivamente, en la práctica, ¿se puede eso? Muy complicado. Estamos hablando de plano cosmovisiones totalmente distintas que parten de premisas completamente distintas. Hasta parece que hablan de realidades en universos paralelos, me parece. Y en buena medida, pues por eso estamos así y por eso también cuando los otros sectores muy diversos del sector privado, empresas, sociedad civil, académicos, hablan con ese otro lenguaje. Y definitivamente parece que no hay manera en que haya vasos comunicantes, ¿no? Entre estas dos grandes narrativas. Ahora, de lo que comentabas, Alexandra, sobre si vamos a ir arrastrando este tema hacia la elección. Claro que sí. A ver, es muy importante recordar también de dónde venimos previo a la pandemia. Porque la pandemia puede ser para los gobiernos, fíjense, es una cosa de fenómenos de opinión. Pueden ser grandes momentos para los gobiernos, momentos de salvación de sus propios naufragios, ¿sí? Sí. Esto suele pasar mucho. ¿Por qué? Porque tú estás en tus propios infiernos y en tus propias dificultades y de pronto viene algo, ¿no? Que nos amenaza a todos, un enemigo en común. Un enemigo común. Y eso definitivamente genera otro estado de ánimo y otra relación de las cosas. E incluso problemas que tú venías arrastrando, en ciertos escenarios podrías endilgárselos perfectamente al contexto general. Eso todavía podría llegar a pasar, pero lo que hay que recordar es de dónde veníamos. Ya el gobierno venía con un enorme desgaste en la opinión pública. Desde el último golpe, digamos, fue el primer trimestre de este año. Hemos tenido 3. Básicamente cuando perdió la agenda por allá de marzo del año pasado, cuando perdió el control de la agenda de austeridad, el gobierno la perdió y fue cuando se le empezó a descomponer con todo el tema de migrantes, la primera oleada de salud, etcétera, estancias infantiles. Después tuvimos un segundo momento de caída muy importante con el tema de seguridad, ¿sí? Volviendo también a tu tema de seguridad, María, que me preguntabas hace un momento. Seguridad con Culiacán, ¿se acuerdan? Culiacán y el Cabo de Barón. Eso fue un momento dramático porque puso otra vez sobre la mesa este tema con el que los ciudadanos nunca han estado de acuerdo, que es esta posición general de abrazos no balazos, ¿sí? Y de que podemos no utilizar el poder del Estado más coercitivo para enfrentar a la criminalidad, ¿sí? Los ciudadanos están en contra de esa posición, pero como bien dice María, están a favor de la militarización, ¿sí? Es uno de esos temas que tienen varias aristas aparentemente contradictorias. Y no es que sean contradictorias, es simplemente que distintos públicos las ven de manera distinta. Y el tercer gran momento de caída del gobierno fue el primer trimestre de este año, que básicamente tuvo que ver con 2 cosas. Salud, que ya se puso mucho más fuerte el tema de desabasto,
y el tema de falta de tratamiento, sobre todo para casos de cáncer, si se acuerdan, y por supuesto todo el tema de mujeres, que si bien es algo que toca un poco en un sentido más de nicho, en ese momento se volvió explosivo justo 3 segundos antes de que iniciara la crisis de la pandemia. La pandemia. Pero déjame interrumpir, María Fernanda, para ponérselos así, ¿no? No hay quien no diga a estas alturas que el mundo ha cambiado para siempre. Pero tampoco es la primera vez que oímos que el mundo ha cambiado para siempre, ¿no? Hemos enfrentado otras crisis, aunque de otra naturaleza, ¿no? Para irnos muy lejos, la del 2009, ¿no? La crisis del colapso financiero de 2009. Y pues resulta que de pronto no a todos nos afecta igual, ¿no? Hay países mucho más afectados que otros, porque, entre otros factores, los gobiernos tienen muchísimo más impacto con sus decisiones o con sus indecisiones que los eventos propiamente, ¿no? Entonces, dicho esto, pues López Obrador sí tiene una enorme habilidad, digámoslo coloquialmente, para voltear la tortilla, ¿no? ¿Tú crees, Alexandra, que nos va a acabar volteando la tortilla? Ay, María, honestamente no sé. No sé, sí tiene una gran habilidad. No sé si la habilidad sea suficiente para darle la vuelta por completo en esta ocasión. Y no creo, porque no va a ser un tema pasajero, porque el daño que se está haciendo por la pandemia, pero también por todas estas otras decisiones gubernamentales que han acompañado la pandemia, son de largo, por lo menos mediano y largo plazo, eh, y en donde va a haber muchísimo sufrimiento por parte de las familias mexicanas. Honestamente, si podemos identificar focos no quiero usar la palabra esperanza porque esa ya está asociada a los municipios que a ver qué sucede, pero si hay algunos focos de buena decisión, van a ser todos atribuibles a gobernadores, a la jefa de gobierno que sí presentó un plan de reactivación económica decente, bien pensado, haciendo énfasis en la necesidad de pruebas masivas, etcétera. Creo que han habido liderazgos en Yucatán, en Nuevo León, en Guadalajara, en Jalisco, en donde los ciudadanos sí sienten que los gobernadores, después de meses de no pintar y de estar bajo el poder del presidente, empiezan a salir de su cascarón, por así decirlo, e imponer un poco sus propias reglas en los estados. Entonces, en resumen a tu pregunta, yo creo que va a ser muy, muy, muy complicado que esto sea un asunto en el que puedes simplemente con un discurso darle la vuelta al asunto. ¿Qué opina Rosanetti? Coincido, la verdad es que los hechos hablan por sí mismos. Tu pregunta sobre ¿pueden convivir estos dos universos? Pues la Constitución dice que sí, pero él decidió que no, entonces es el mío o ninguno. Y ahí estamos. El impacto, el golpe a la confianza del inversionista es tremendo. Yo no veo a nadie tomando decisiones para invertir en México, no en energía, en lo que me digan, porque ninguna planta de nada se puede instalar hoy si no sabes quién te va a entregar la energía y si el SENACE te puede decir que no, en fin, una serie de cosas. Entonces, me parece muy complejo. De verdad creo que, yo lo veo desde el lado de la industria energética. La industria de hidrocarburos sí ha presentado un golpe que no se ha dado en ninguna otra crisis del último siglo, digamos. Normalmente las crisis son porque de pronto o nos sobra producto o nos falta producto, pero no por una destrucción tan seria de la demanda como la que vivimos. O sea, para abril la demanda global de petróleo había caído 40%. Esas son, y en el interín y bueno, ¿qué va a seguir? Todos los programas del mundo para tratar de rescatar a las empresas para que el consumo se pueda empezar a componer, cuando en México no hay un programa específico de apoyo, de rescate a la economía. Entonces, la verdad es que sí creo que hay elementos en la mesa muy preocupantes con los cuales de verdad quisiera no sentirlo así, pero no veo cómo. Efectivamente, con una habilidad política extraordinaria e indiscutible que tiene el presidente,
pudiera resolver lo que a todas luces apunta para ser una tragedia nacional. Bueno, pues déjenme cerrar porque todo creo que ha apuntado hacia acá. Les quiero preguntar a las tres, empezando por ti, María Fernanda. Es un poco inevitable volver a esta frase de como anillo al dedo, ¿no? Que suena perversa en este contexto y en el contexto del año que viene, que es año electoral. Así algunos analistas empiezan a apuntarlo. María Fernanda, ¿está la 4T haciendo un gobierno de pobres? ¿Necesita la 4T nutrirse de pobres? No lo creo. Yo voy más por una idea de que el presidente tiene una idea muy fija e inamovible de lo que quiere hacer por el país. No atribuyo perversidad en ello. A mí me parece que es simplemente una idea y no... Y lo que más me ha sorprendido es la incapacidad de flexibilizar los parámetros, ¿sí? Para adaptarse a las nuevas realidades. Para él, la moralidad consiste en el apego a eso, a esas ideas, y creo que eso puede ser tan destructivo como la perversidad. Eso sería para mí lo que está ocurriendo en este momento. No atribuyo perversidad en esa parte. No creo que el presidente quiera un México de pobres. Es decir, no creo que en esos términos esté construida su idea y que eso sea lo que conduzca a sus acciones. Alexandra. Yo creo que cuando el presidente hablaba de anillo al dedo, se refería un poquito más a este reorientación de atención del que mencionaba María Fernanda, que es de pronto llega un enemigo en común, que es un enemigo extranjero, y que pone en segundo plano todo lo demás que está sucediendo en México. Entonces, ahorita ya nadie está hablando, cuando sí deberíamos estarlo haciendo, de las cifras de violencia. Ahorita nadie está hablando de toda esta ola de demandas de las mujeres y el feminismo que estaba creciendo en marzo y que justo sucedía y crecía en los días antes de que entráramos ya al corazón de esta pandemia. Todo eso casi se canceló en el discurso público y toda la concentración de la gente fue hacia cómo le vamos a hacer para enfrentar este reto mayúsculo. Entra una persona técnica que hace una labor muy buena también en comunicación y de alguna manera todos estamos en esta lucha juntos y casi se invisibilizan las diferencias que había entre los mexicanos antes de la pandemia. Y yo creo que en muchos sentidos ese anillo al dedo es precisamente eso. Pero no ha ocurrido, ¿no, Rosalmetti? No, estas diferencias no se han disuelto ni en estas condiciones. No, yo coincido, vamos, hay una total incapacidad para la flexibilidad. Está 100% convencido que como debe funcionar este tema, por lo menos el energético, es solo con el Estado. Y los privados le darán servicios y proveen cosas, pero no dan los servicios energéticos como tales. ¿Hay maldad ahí? Yo también considero que no, de parte del presidente. No me atrevería a pensar lo mismo de algunos otros personajes que están por ahí muy cerca en materia energética, pero de parte del presidente creo que es una forma adquirida, digamos, de su historia de vida del Estado petrolero por excelencia y sí, una estructura mental muy rígida. Entonces, esto es lo que lo llevó a ser presidente. Este tesón, digamos, ¿no? No me muevo y no cambio la línea y nunca corrijo, soy congruente, pues lo tiene ahí, y me parece que eso, pues, lejos de contribuir a la flexibilidad, que hoy sí es absolutamente indispensable, pues está en contra y no lo veo corrigiendo en absoluto. Rosanetti Barrios, María Fernanda Vergara, un privilegio, un placer platicar con ustedes. Muchísimas gracias, ojalá nos veamos pronto. Alexandra, a ti te veo la próxima semana y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la Antigua. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Gracias, un gusto.